Hola gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy quédense conmigo a leer un poco el argumento de la Epístola de los Romanos, cuestión 2 por San Agustín. Va a ser una lectura simplemente para ir descubriendo el pensamiento de San Agustín y cómo trata temas como si la gracia procede a... Si la gracia de la fe precede a las buenas obras, trae los ejemplos de Jacob y Esaú. También trata otros temas interesantes como la fe debe contarse entre los dones de la gracia, por qué fue negado a Saúl el don de la fe, el endurecimiento de parte de Dios, y se resuelve la cuestión sobre la reprobación de Saúl, entre otros temas. No vamos a leer toda la cuestión 2, pero sí voy a leer un poco. Yo sé que a muchos no les interesa, nos vemos en otro video, pero al que quiera escuchar un poquito lo que algo de las obras de San Agustín, aquí quédese, estamos en la cuestión 2, vamos a leer una parte, así que empezamos, ¿no? Mas volviendo a nuestro argumento, el apóstol menciona estas cosas con la mira puesta a quebrantar y abatir la soberbia de los hombres ingratos a la gracia de Dios y que osan regodearse de sus méritos. Pues cuando aún no habían nacido, ni hecho nada bueno o malo, no por recompensa a sus obras, sino por voluntad del que llama, se le dijo, el menor servirá al menor. Aquí haciendo referencia a Esaú y a Jacob, ¿no? Luego la gracia es del que llama, y las buenas obras siguen al que recibe la gracia. No producen ellas la gracia, antes bien son fruto de la gracia, pues no calienta el fuego para arder, sino porque arde, ni la rueda corre bien para que sea redonda, sino porque es redonda. De igual modo nadie obra bien para recibir la gracia, sino por haberla recibido. En efecto, pregunta, ¿cómo puede vivir justamente el que no ha sido justificado? Vuelve a preguntar, ¿cómo sin ser santificado puede vivir en santidad? O simplemente, pregunta otra vez, ¿cómo puede vivir el que no haya sido vivificado? Ahora bien, la gracia justifica para que se pueda vivir justamente. Lo primero pues es la gracia. Las buenas obras vienen después. Así dice el apóstol en otro lugar. Al que trabaja no se le computa el salario como gracia, sino como deuda. Tal es esta inmortalidad que se recibirá después de las obras, siendo ella reclamada como una deuda, según habla el mismo apóstol. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe, y me está preparada la corona de la justicia que me pagará aquel día el Señor justo juez. Disculpen cuando cita la palabra, está en letra cursiva o semicursiva, y yo soy malo leyendo ese tipo de letras, ¿no? La palabra que usa me pagará indica que se trata de una deuda. En cambio, cuando habla de que subiendo a las alturas llevó cautiva la cautividad, no dice que saldó, sino repartió dones a los hombres, pues ¿cómo podría el apóstol atreverse a exigir el pago de una deuda si no hubiera recibido antes la gracia gratuita para justificación y para combatir el buen combate? Porque blasfemo, perseguidor e injurioso, mas consiguió la misericordia como atestigua él mismo, creyendo al que justifica, no al varón piadoso, sino al impío, haciéndolo piadoso con la justicia. No en atención a las obras, dice, sino por voluntad del que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor vivirá sometido al menor. A lo mismo se refiere lo que dijo más arriba, cuando pues aún no habían nacido ni hecho nada bueno ni malo, para que se pudiera añadir, no por las obras, sino por la voluntad del que llama. Mas aquí se presenta una cuestión. ¿Ok? Vamos viendo cómo va desarrollando su pensamiento. Mas aquí se presenta una cuestión. Bueno, vamos a seguir leyendo, no voy a explicar tanto. Porque dijo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Pregunta, ¿cómo puede ser justa y aún simplemente elección cuando no hay ninguna diferencia? Pues si Jacobo fue elegido antes de nacer sin ningún mérito y sin haber hecho nada, no pudo ni haber elección con respecto a él, por no haber ninguna diferencia ni título para elegirlo. Del mismo modo, si Saúl fue reprobado sin haberlo merecido, ¿por qué aún no había nacido ni obrado nada cuando se dijo de él, el mayor estará sometido al menor? Disculpen, mi niño, están arriba, está haciendo un montón de ruido.
Am, Pregunta: ¿cómo puede justificarse esta reprobación? ¿Qué distinción haremos, pues? ¿Y con qué juicio equitativo entenderemos lo siguiente? Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Verdad que estas palabras se leen en el profeta, que les escribió mucho tiempo después de que ellos habían nacido y muerto, mas ellas parecen recordar la sentencia que pronunció Dios aún antes de que naciesen y obrasen algo? El mayor servirá al menor. Entonces pregunta San Agustín: ¿en qué se funda pues esta elección? ¿Y qué clase de elección es, cuando no existe ninguna diferencia de méritos en los que no han nacido ni obrado nada? Se vuelve a preguntar: ¿será la diferencia de las naturalezas? Pero es difícil de admitir porque aquí solo hay un padre, una madre, una concepción y un creador. Y pregunto otra vez: ¿o se dirá tal vez que, así como una misma tierra, el mismo creador produjo diversas clases de animales y de seres que se reproducen análogamente de un mismo matrimonio y abrazo conyugal produjo a dos gemelos de tan diversas condiciones que el uno mereciese su amor y el otro su aborrecimiento? ¿No habría, pues, elección antes de existir quienes fuesen elegidos? ¿No habría, pues, elección antes de existir quienes fuesen elegidos? Pues si Jacob fue creado bueno la, para que le agradase, perdón, pues si Jacob fue creado bueno para que le agradase, pregunta: ¿cómo le agradó antes de ser hecho para que fuese bueno? ¿No fue elegido, pues, para que se hiciese bueno, sino habiendo sido creado bueno, pudo ser elegido? Mis niños, no sé si los escuchan. Mis niños están haciendo un ruido. Va a tener que ir a lo mejor porque los vecinos se van a enojar. Eh, bueno, vamos a terminar, ¿no? O tal vez las palabras conforme a su lección significan que, conociendo Dios de antemano todas las cosas, previó igualmente la fe futura de Jacob, aun cuando no había nacido. Si bien ninguno merece ser justificado por el valor de sus obras, porque nadie puede obrar bien sin poseer la justicia, sin embargo, ¿cómo Dios justifica a las naciones por la fe? Y ésta se abraza por consentimiento de la libre voluntad. Pregunta: ¿acaso acaso previendo Dios la futura voluntad de creer, habría escogido en su presencia al que no había nacido aún para justificarlo? Mas si la elección vino de la presencia que tuvo Dios de la fe de Jacob, pregunta otra vez: ¿cómo se probaría que no había sido elegido también por razones de sus obras? Si se responde que todavía no había nacido ni hecho bien o mal, tampoco había creído aún ninguno de ellos. Oh, mis hijos. Dos niños de 4 años. Eh, ya se imaginarán. Dos niños de 4 años en un cuarto. Eh, Naked. Bueno, vamos a terminar y nos vamos, ¿no? Aunque se pone bien bueno aquí porque ah, aquí está desarrollando, está cuestionando todo esto San Agustín. Aquí viene otra pregunta, dice que con su presencia conoció la fe que había de tener, con la misma pudo conocer las obras que había de hacer, y si alguien dice que Dios lo ha elegido en previsión de su fe futura, otro podría añadir que lo ha hecho por razón de sus obras. Ojo, dice aquí: con la misma pudo conocer las obras que había de hacer. Si alguien dice que Dios lo ha elegido en previsión de su fe futura, otro podrá añadir que lo ha hecho por razón de sus obras, que no le son menos conocidas. Así pues, como demuestra el apóstol, que no por causa de las obras se dijo el mayor estará sujeto al menor, ¿por qué, si no había nacido aún, no solo quedan eliminadas las obras, mas también la fe? Porque lo uno y lo otro falta en él, que no ha nacido aún. ¿No quiso pues darnos a entender que la elección del menor para que le estuviese sujeto el mayor se hizo por razón de la presciencia? Con la intención de demostrar que la elección no se hizo por las obras, dijo, porque no habían nacido ni habían obrado bien o mal. De otro modo, se le podría objetar: es verdad, pero ya sabía Dios lo que había de hacer cada uno. Dígase pues,
la raíz de esta elección, ella no proviene de las obras, por ser nulas antes de nacer, no proviene tampoco de la fe, por idéntica causa. Entonces pregunta, ¿de dónde pues proviene? Pregunto otra vez, ¿se dirá que no hubo propiamente elección por no haber tampoco entre ellos ninguna diferencia en el seno materno, ni en la fe, ni en las obras, ni en los méritos? Pero el texto afirma, para que según la elección y el propósito de Dios subsistiese. Precisamente por haber empleado esta palabra se propone la cuestión. A no ser que se, qué genial, bueno, voy a tratar de quitar el audio más que más pueda, pero si se escuchan todavía los risas y gritos de mis hijos, I'm sorry. Bueno, genios, los dejo aquí, pero de verdad, busquen cuestión 2 de San Agustín, cuestión 2 de San Agustín, el argumento del epístola de los Romanos, man, una obra que trata, como ya les dije, trata de la fe, trata del endurecimiento, trata de cómo resuelve la cuestión sobre la reprobación de Saúl, los vasos de perdición se ordenan a la corrección de los demás, la universalidad del llamamiento divino, eh, la intención de Pablo al escribir la carta a los romanos, el misterio de la elección de la gracia. Se hace, San Agustín va leyendo y va haciéndose preguntas, conforme va leyendo va haciendo más preguntas, va respondiendo y va volviendo a hacer preguntas sobre las respuestas. Entonces es maravilloso ver cómo él va desarrollando ese pensamiento. Anyway, Dios los bendiga y chao.